Vamos a comenzar con un nuevo video del bloque de análisis de circuitos en corriente alterna con MATLAB. En este caso vamos a ver cómo MATLAB nos puede ayudar en la resolución de circuitos eh, por el método de las corrientes de malla. Obviamente vamos a ver aplicado a un ejemplo específico por el método de las corrientes de malla. En este caso, habíamos hablado nosotros desde el inicio cómo había surgido MATLAB como un software para para el manejo de matrices, ¿no? Resolución de sistemas matriciales. Entonces, justamente lo que es la resolución de circuitos por el método de las mallas y método de las tensiones de nodo, en los cuales se tiene que trabajar con sistemas de ecuaciones que se pueden llevar a forma matricial, obviamente es una gran herramienta como vamos a ver más adelante. Simplemente refrescando algunos conceptos, se acuerdan que el método de las corrientes de malla se basa en la ley de tensiones de Kirchhoff para elaborar una serie de ecuaciones simultáneas independientes basadas en corrientes que recorren lo que se llaman lazos o mallas, ¿cierto? Una vez que se plantean las ecuaciones, se pueden llevar a una forma matricial, como la que se ve acá, en la que aparece una impedancia, eh, una matriz de impedancia multiplicada por una matriz de corrientes igual a una matriz de tensiones. En definitiva, es la ley de Ohm en forma matricial, ¿cierto? Y la resolución de ese sistema de ecuaciones era simplemente hallando la inversa de la matriz de impedancia, multiplicámoslo por las tensiones y obtengo así las incógnitas que en este caso son las corrientes, ¿no? Para el método de las corrientes de malla. Este método obviamente es extensible al método de las tensiones de nodo, que es similar, pero siendo las incógnitas las tensiones. Bien, ¿se acuerdan cómo eran esas matrices? Bueno, las matrices estaban formadas, en definitiva, por los valores en el caso de la matriz de impedancia, eran las impedancias, ¿se acuerdan de aquellas impedancias, las que estaban ubicadas en la diagonal principal, en las impedancias propias de cada malla, ¿cierto? Y las que estaban fuera de la diagonal principal eran las impedancias compartidas, ¿no? Entre mallas que, bueno, en el caso coincidían con los subíndices, y si las corrientes estaban eh, direccionadas todas en el mismo sentido, tenían el signo contrario, ¿cierto? Después la matriz de incógnitas era en realidad una matriz columna con las incógnitas igual al número de corrientes de malla que existan en el circuito. Y finalmente la matriz de tensiones no era otra cosa que la sumatoria de las fuentes de tensiones con su signo eh, correspondiente en función de si estaban la polaridad a favor o en contra del sentido de la corriente de malla elegida, ¿cierto? Bueno, la solución de este circuito era simplemente hallar la inversa de la matriz de impedancia, multiplicar por las tensiones y en ese caso hallaría las corrientes, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer esto en MATLAB? Bueno, tengo dos formas de hacerlo, ¿se acuerdan? Una era hallando la inversa de la matriz de impedancia directamente con la función predefinida inv, que me halla la inversa de la matriz, y multiplicando por las tensiones me daría como resultado una matriz, un vector en este caso, con las incógnitas que quiero encontrar siendo las corrientes en este caso. En este caso siempre las impedancias o matriz de impedancia van a ser cuadradas, entonces voy a poder hallar la inversa. Pero acuérdense que es más potente utilizar el operador división izquierda para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces es recomendable utilizar, eh, o sea, la corriente va a ser la impedancia Z, división izquierda B, que es lo mismo que hallar la inversa de Z multiplicada por B. Esto me va a resolver el sistema de ecuaciones y me va a devolver los valores de las corrientes. Pero vamos a ver esto directamente en un ejemplo más fácil, ¿cierto? Un circuito relativamente sencillo, con dos fuentes de valor 2 raíz de 2 kilo ohms en cero, la otra 2 raíz de 2 en menos 10, resistencias e inductancias en cada rama, y después tenemos una impedancia compartida en la rama central. Me pide que halle el valor fasorial de las corrientes de malla y la potencia activa o activa entregada por la fuente BU.
Primero lo vamos a resolver rápidamente. ¿Cómo eran los pasos a seguir? Bueno, primero había que adoptar las corrientes de malla y definir los sentidos, ¿cierto? En este caso tenemos dos caminos posibles para corrientes de malla, entonces definimos la corriente I1 e I2 en las mallas I1 y I2 en sentido horario. Una vez definidas las corrientes de malla, lo que podemos hacer es directamente plantear las ecuaciones de malla siguiendo la ley de tensiones de Kirchhoff. En este caso, en la malla I1 voy a tener la corriente I1 multiplicada por las impedancias o sea, de la malla, sería 5 más J3 más 50 menos 10, y después la corriente I2 con el signo contrario multiplicada por la impedancia compartida. En este caso, igual al valor de la fuente de tensión me queda positiva porque está en el mismo sentido la polaridad que la corriente definida. En la malla 2 me va a quedar I2 multiplicado por las impedancias de la malla, ¿cierto? 50 menos 10 y 4J, e I1 con signo contrario multiplicado por la impedancia compartida. Y en este caso, igual a menos B2 porque tiene una polaridad contraria a la corriente definida. Entonces, bueno, teniendo el sistema de ecuaciones, lo que podemos hacer es llevarlo a la forma matricial, ¿cierto? O sabíamos que podemos directamente plantear la matriz observando el circuito, ¿no? La impedancia de la diagonal principal son las propias de cada malla y la compartida sería el elemento compartido entre las corrientes y las fuentes según su polaridad. Teniendo entonces las ecuaciones matriciales, lo que quedaría es resolver el sistema de ecuaciones por algún método conocido, puede ser por ejemplo el método de Cramer. Con ese método puedo determinar las incógnitas que serían I1, I2 y darían estos valores, ¿cierto? Y el siguiente paso pediría calcular la potencia entregada, la potencia activa o reactiva entregada por la fuente B1. Bueno, podemos utilizar en este caso la fórmula de la potencia compleja, que era un medio de el valor fasorial de la tensión por el complejo conjugado de la corriente que entrega, la I1. Eso en números me da este valor y llegando al valor de la potencia compleja, la parte real va a representar la potencia activa de 66,45 kilowatts y la parte imaginaria la potencia reactiva, ¿cierto? Bueno, eso es la forma de resolver el circuito con los métodos tradicionales, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer esto en MATLAB? O sea, ¿cómo nos puede ayudar MATLAB para resolver esto? Bien, yendo ya a MATLAB, lo tengo aquí abierto. Tengo obviamente los comandos ya escritos en un script para que sea más rápido resolverlo. Y aquí tengo el circuito para ir siguiendo, comparando con la resolución. Bueno, lo primero, en realidad, los primeros pasos en realidad de plantear las ecuaciones y definir las matrices, eso lo tiene que hacer cada uno, ¿cierto? Definir las matrices. Donde entraría MATLAB es justamente para resolver el sistema de ecuaciones de forma simple. Entonces, el paso 1 y 2 se tiene que completar normalmente. El paso 3 en realidad, armar las matrices, es el paso crítico y ahí es donde entraríamos a MATLAB para resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir estas matrices. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos ir haciendo por elementos, o sea, el elemento Z11 sería el elemento columna 1, fila 1, que sería un número complejo de 5 más J3 más 50 menos 10. Este está en polar, entonces, bueno, lo que tengo que hacer es, acuérdense que siempre trabajo con complejos, con MATLAB siempre hace las operaciones en complejos en forma rectangular, entonces tengo que pasar a la forma rectangular, o sea que aplico la función que nosotros tenemos para transformar a la forma rectangular y defino el elemento 1,1, ¿no? Z11. Lo mismo con el elemento Z12 y 21 que son iguales, em, son las impedancias compartidas, ¿cierto? También voy a tener que usar la función para transformarla a rectangular, entonces defino los dos elementos, ¿cierto? 1, 2 y 2, 1.
¿cierto? Acá me van apareciendo los valores, evidentemente siempre MATLAB los transforma a la forma rectangular, ¿cierto? Y después el elemento 22 que sería 4 más j más 50 en menos 10. Nuevamente utilizamos la función para pasarlo a rectangular. Entonces ya tenemos los 4 elementos de la matriz de impedancia, entonces podemos proceder a armar esa matriz, que va a ser una matriz cuadrada de 2 por 2, o sea, 2 filas y 2 columnas. Entonces acuérdense cómo armar las matrices. En los elementos de la primera fila tienen que estar separados por un espacio o por una coma, acuérdense. Y los de la segunda fila también por espacio o por una coma. Para separar las columnas era con un punto y coma, ¿cierto? Entonces, con ese procedimiento armamos la matriz de impedancia. Si ustedes quieren ver los valores, pueden entrar a la variable y vemos acá que tenemos los valores ingresados, ¿no? De los elementos 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tenemos la matriz de impedancia. Lo que podemos ahora definir es la matriz o el vector de tensiones en este caso. El elemento B11 sería un número complejo, módulo 200 raíz 2 en 0. Entonces, aplicamos nuevamente la transformación a rectangular para obtener el valor complejo rectangular. Y en el caso del 21, nuevamente aplicamos la transformación, ¿cierto? Acá es importante aclarar que en los elementos, bueno, no puse el signo, sino el signo de las impedancias y de la fuente directamente se lo atribuyo cuando armo las matrices, ¿no? En este caso, la matriz, el elemento B11 y el elemento B21 va con signo negativo, ¿cierto? Entonces ahí le asigno el valor a la tensión que corresponde, ¿cierto? Entonces ya tengo, si quieren observamos, aquí tenemos el valor eh, el vector de tensión, ¿cierto? Entonces prosiguiendo con el cálculo, lo que nos queda ya tenemos en realidad todo lo que necesitamos, la matriz de impedancias, la matriz de tensiones y resolver ahora el sistema de ecuaciones con el operador división izquierda. Entonces lo único que hacemos es la matriz de corrientes, en este caso va a ser Z barra división izquierda dividido B. Aplicamos el código o ejecutamos el comando y nos va a dar efectivamente una matriz, en realidad una matriz columna, cuyos elementos va a ser el primer elemento corresponde a a la corriente 1 y el segundo elemento a la corriente 2, ¿cierto? Si yo quiero separar los elementos o acceder a cada uno de esos elementos, ¿se acuerdan que era utilizando el subíndice? Digo, bueno, que la corriente I1 en forma rectangular es I1 el índice 1, ¿no? Del primer elemento me va a dar el primer elemento de la matriz. Y la corriente en forma rectangular va a ser el segundo elemento. Si yo quiero ahora verlos en valores polares, ¿cierto? Para comparar el resultado con lo que nosotros teníamos acá, bueno, transformo de rectangular a polar, utilizando las ecuaciones que ya tenemos. Me da exactamente 62,3 en 41 la corriente I1 y la corriente I2 nuevamente 39 en 101. O sea que efectivamente llegamos a los mismos valores. Entonces vemos que la gran ventaja está en esta línea, básicamente que resolvemos un sistema de ecuaciones de forma rápida y sin mayores inconvenientes. Obviamente que este es un caso simple, pero las matrices podemos trabajar con circuitos que tengan cualquier cantidad de mallas y resolver el sistema de ecuaciones se le hace de forma sencilla. Entonces, siguiendo, para calcular la potencia compleja, simplemente lo que habíamos hecho era multiplicar el valor de la tensión por el complejo conjugado de la corriente. En este caso vamos a usar una otra función de MATLAB predefinida que es la función cong, que básicamente te halla el valor conjugado de un número complejo. Entonces la cuenta es 1/2 por el módulo de la tensión. En este caso la B1 era en fase 0, entonces directamente ponemos el módulo nada más,
por el conjugado de la corriente y dividimos por 1000 para hallar el valor en kilovolt ampere. Ejecutamos el código y acá vemos que me da efectivamente el valor que habíamos hallado, la parte real, la potencia activa y la parte imaginaria, ¿cierto? Si quiero hallar el valor en forma polar, aplico la transformación, me da el valor 88 en 41 negativo. También puedo utilizar dos funciones más que tiene MATLAB, que es acceder a la parte real e imaginaria de un número complejo. En este caso, para acceder a la parte real es la función real, que me va a dar justamente la parte real, que sería la potencia activa, y la función imag, que me da la parte imaginaria, que sería la potencia reactiva, ¿no? Entonces vemos que realmente MATLAB simplifica mucho la resolución, ¿no?, de circuitos en corriente alterna, trabajando con fasores, debido a que puedo resolver sistemas de ecuaciones de forma rápida y sencilla. Bien, con esto terminamos este video, que tenía como objetivo dar una aproximación a las herramientas de MATLAB aplicadas a la resolución de circuitos en corriente alterna, utilizando justamente la resolución de sistemas de ecuaciones y trabajando con valores en forma compleja.